Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. Como ya hemos observado con otros ingenieros que han pasado por este programa, es muy frecuente que a través de experiencias laborales y formativas en España y en otros países desarrollen múltiples facetas de actividad y experiencia, convirtiéndose en grandes expertos en diversas áreas. Hoy traemos a alguien difícil de encasillar, un ingeniero de telecomunicación que investigó en los Bell Labs en Estados Unidos, un consultor de estrategia que ha trabajado en medio mundo, un profesor de negociación y diálogo y uno de los analistas demográficos más rigurosos y reconocidos en España. 4 vidas profesionales en una sola persona. Me refiero, hoy está conmigo, Alejandro Macarrón Larrumbe, ingeniero de telecomunicación, como ya he dicho, por la Politécnica de Madrid y Executive MBA por el Madrid Business School, en la School University of Houston. Empezó en I+D, en Telefónica I+D, como hemos dicho, y ATT Bell Labs. Dio el salto a la consultoría de estrategia y corporate finance con McKinsey, Kearney, Spasat y desde 2008 Managing Partner en Otto & Company. Fundó la Fundación Renacimiento Demográfico y hoy coordina el Observatorio Demográfico del CEU Cefas, donde además es profesor de negociación y diálogo. Autor de 4 libros y más de 15 ensayos. Toda una vida, ¿no? Así que bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Ya vamos teniendo años. Ya no tenemos 25, tenemos algunos más. Bueno, te ha dado tiempo a hacer muchas cosas. Hay otros que hacen la cuarta parte. Bueno, o he hecho cosas más distintas, ¿no? Hay gente que solamente tiene una profesión y en ella profundiza mucho. A lo mejor es que no he profundizado tanto en algunas partes. Oye, ahora vamos a verlo. Yo creo que sí que has profundizado bastante. Me han dicho amigos comunes que además eres toda una autoridad en demografía, de las pocas que podemos contar en España, así que vamos a ello, si te parece. Bueno, hay más que, no sé si soy una gran autoridad comparado con otras, lo que sí he hecho ha sido denunciar más que nadie que había un problema tremendo de falta de niños, falta de natalidad, eso conlleva un envejecimiento de la población y luego posiblemente también antes que otros tuve una visión crítica de cómo se está gestionando la inmigración en España, ¿no? Que ahora mismo es un tema absolutamente de moda porque estamos completamente desbordados, ¿no? Eso serían posiblemente las 2 aportaciones importantes en ese campo, pero que es un campo menos difícil que el de la ingeniería. Es decir, si lo he sacado yo es porque otros no lo han querido sacar. Perdona que sea así de franco, porque no es un campo tan difícil de entender que si no nacen niños, si una sociedad muere más gente de la que nace y envejece por falta de savia joven, no puede ir bien. Y que si la inmigración está completamente descontrolada y traes gente de culturas que se integran mal, como vemos por ahí fuera, pues tampoco puede salir bien esa cosa. Lo que pasa es que no sé por qué no ha habido valor, no ha habido coraje, o porque va muy lento. La demografía es una cosa que opera muy lentamente, así como hay problemas más agudos que acaparan la opinión pública. Como va más lento, pues parece que no se le da importancia. Muy bien, Alejandro. Como siempre, te voy a pedir que nos cuentes un poco, o lo que tú quieras, de tu historia. Ya me has dicho al principio que no te gusta mucho hablar de ti mismo, así que te dejo que ocupes el espacio y el tiempo que tú creas conveniente para que la gente sobre todo te conozca, ¿no? Y que sepa el perfil como persona que tienes, que es parte de estas entrevistas que hago. Me gusta más hablar de cosas que pueda aportar, no de mí mismo, ¿no? Porque al final todos tenemos uno mismo y cada uno somos muy importantes para nosotros y en nuestra casa a la hora de comer. Bueno, pero no tanto. Pero muchas cosas se explican a través de la historia de la gente, de la familia, de sus orígenes, de tu vocación. Sí. ¿Cómo te hiciste ingeniero de telecomunicaciones? Porque en tu época no había, había menos. Yo me pillé una época de boom, eso también facilitó, porque yo de hecho no conocía la carrera, como 2 años antes de estudiarla no la conocía. Siempre se me habían dado bien las matemáticas. Mis padres también lo heredé de ellos, tenían muy buenas dotes para las matemáticas y pensaba en alguna ingeniería, pero no pensaba en esta. Y claro, como era un poco más futurista, un poco más... tenía algo, en aquel momento había un boom, que cuando yo empecé a estudiar la carrera de ingenieros, de hecho durante 10 o 15 años los ingenieros todos se colocaban, cuando todavía había bastante para los ingenieros de telecomunicación. A ver,
hablando de mi familia, todas las familias son distintas, todas son un poco singulares. La mía tiene también sus singularidades propias. Macarrón fue el negocio más importante alrededor de la pintura en España y de ciertas partes de arte, en el sentido de vender pinturas, hacer exposiciones, marquetería, todo lo que es la industria auxiliar en torno a la pintura, ¿no? Uh-huh. Eso dio lugar también a que en ese ambiente un tío mío, hermano mayor de mi padre, pues digamos, contagiado por ese ambiente, estudiase Bellas Artes y fuese un pintor excelente, ¿no? Uno de los mejores retratistas de España y de Europa. Sí, cuando la gente ve al Museo Thyssen-Bornemisza, hay 4 retratos en la entrada antes de pagar, no tienes por qué pagar. Ves 2 retratos de los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, y de los barones Thyssen, y se los hizo mi tío Ricardo, ¿no? Digamos como singularidades, ¿no? Entonces, con esos mimbres un poco especiales, aunque ya mi padre ya no estuvo involucrado en el negocio familiar, la Casa Macarrón, que se llamaba, pues sí tenía pues cierta vocación, además de que se me daban bien las ciencias y tal, tenía cierta vocación humanística, ¿no? Al final decidí hacer teleco porque se me daba mal, y empecé una carrera de ingeniero de telecomunicación en Telefónica Investigación y Desarrollo, y tuve la suerte de que me propusieron ir a Estados Unidos, a Bell Labs. Los Bell Labs, para que la gente lo entienda, eran los laboratorios de investigación de la gran telefónica americana, que era la AT&T, donde en los 3 primeras cuartas partes del siglo XX, el 80% de lo que se inventó en telecomunicaciones o informática se hizo o allí o en los Watson Labs de IBM. Eran 2 centros de excelencia a nivel mundial. Me preguntabas antes de la entrevista qué gente te ha influido mucho. Pues ahí tuve la suerte de tener, por ejemplo, jefes con coeficiente intelectual mayor que el de Einstein. Uh-huh. Es decir, claro, cuando estás con una persona, con gente tan inteligente, yo el consejo que doy a mucha gente, que creo que se lo oí a Warren Buffett, es que te juntes cuanto puedas con gente muy inteligente. Cuanta más gente inteligente el cerebro como hardware no se te pega, pero se te pegan ideas, puedes aprender formas de pensar, ¿no? Entonces, cuanto más gente inteligente sea la gente con la que te rodeas, más vas a aprender. Y ahí tuve verdadera suerte. Los ingenieros españoles estamos bien formados, y además los españoles somos más sociables que la media respecto a otros países, con lo cual quedamos bien. Claro. Ahora, no éramos genios como ellos, éramos gente lista, pero es que veías gente, vamos, de un nivel. Allí me regaló una camiseta el físico que descubrió, o sea, que demostró que el Big Bang se había producido. O sea, el que puso unas antenas, estaban con unos radiotelescopios mirando la Vía Láctea y veían que había más radiación de la que tenía que llegar a la antena. Y no sé por qué les dio por orientarlas a otros lados y les pasaba lo mismo. Entonces, lo divertido es que no sabían qué estaba pasando allí. Incluso pensaron que puede ser excrementos de palomas o de lo que sea, ¿no? Y había gente en la Universidad de Princeton que estaba detrás de ese tema, del Big Bang. Dice, si ya se ha producido Big Bang, se ha habido una gran explosión, lo que llamamos una explosión inicial. Tiene que haber lo que llamamos una radiación de fondo, que venga igual de todas partes, ¿no? Uniforme. Esto lo descubrieron, fueron los premios Nobel, ¿no? Y me regaló una camiseta, digo, como anécdotas, ¿no? Claro, cuando tienes la suerte de ir a un sitio así, pues tienes también la obligación de aprovecharlo todo lo que puedas, cosa que no sé si hice, pero algo me quedó, ¿no? Algo me quedó. Y luego después de eso, volví a España. Te voy a hacer una pregunta. Sabes que nuestro patrocinador es la Politécnica. En este caso, la Escuela de Industriales, pero bueno, la Politécnica. Y siempre hacemos la misma pregunta, y me gusta a mí también hacerosla a vosotros. ¿Qué te vino bien? ¿Qué te vino mal? ¿Qué es lo que te faltó de lo que estudiamos en la carrera? Yo creo que me vino casi todo mucho mejor que peor, como dicen por ahí, porque creo que era una formación exigente, muy meritocrática, y como todo, ¿no? Siempre decíamos que cuando empezabas a trabajar no te habían preparado a lo mejor bien para adaptarte, pero yo creo que te adaptabas rápido. Para resolver problemas, desde luego, éramos los mejores. Yo creo que sí, que era una formación, como digo, o sea, yo no tengo queja así fuerte. Honestamente, me cuesta encontrar una queja fuerte siempre cuando eres estudiante, eres más crítico, ¿no? Y pones muchas pegas, esto lo hacen mal, tal. Luego van pasando los años y dices, oye, yo creo que era una obra muy bien hecha. O sea, tú que has estado en Estados Unidos y allí la formación es mucho más corta y mucho más especializada, te quedas con la nuestra más integral. La nuestra era mejor en general. Lo que pasa es que yo estuve en un sitio de genios. Bueno, evidentemente, claro, allí tenía los mejores. Claro, con lo cual estuve la gente. Yo hubo muchas cosas que cuando estaba estudiando telecomunicaciones aquí, en libros que citaban a gente de allí que luego los conocí en Bell Labs. Uh-huh. Con lo cual, es decir, que no soy representativo para decirte, pero yo creo que era muy buena formación. Desde luego, la Politécnica, vamos a ver, cuando yo estudié Teleco, había en España solamente 2 escuelas, que eran Madrid y Barcelona, ¿no? Ahora hay un número incontable, no sabría decir qué calidad tienen ni la de Madrid ni las otras, pero me cuesta creer que, claro, si tienes todos los recursos concentrados
en 2 escuelas todos los recursos de España y tienes talento de toda España, posiblemente eso favoreció que fuese especialmente excelente, ¿no? O sea que yo personalmente no tengo un recuerdo malo de nada y no se me cuesta, seguramente hay cosas que se pueden mejorar, pero no te las sabía decir. Te he interrumpido, estabas contando estaba diciendo tu que, paso a la consultoría, ¿no? Entonces trabajé varios años en... ¿Cuánto tiempo fue en Estados Unidos? En Estados Unidos estuve 2 años, me ofrecieron quedarme allí y no me quise quedar por un problema de apego a la familia, apego a los amigos, estilo Porque de vida. en España se vive mejor. En España, un español vive mejor porque es lo tuyo, no sé cómo decirte. En la gente que se cambia de país, hay gente que se adapta muy bien, pero yo había visto, sobre todo españoles que vivían fuera, que tenían una nostalgia permanente. Luego a lo mejor tampoco se adaptaba, me acuerdo alguno que conocí, cuando estaba en España echaba menos lo otro. O sea, el que vive fuera, hay gente que no, pero acabas teniendo un desgarro y me dio miedo eso. Es decir, el vivir ese desgarro, con lo cual decidí volver a España. Pero luego vi que los medios eran peores, que el sueldo era mucho más bajo, etcétera. Y entonces di un giro a mi carrera haciendo un MBA, un máster de dirección de empresas, que es lo que habéis contado ahí, y empecé a trabajar en consultoría. En consultoría, y ahí tuve de nuevo la suerte de entrar en una de las mejores del mundo, que es la compañía McKinsey & Company, en la cual aprendí el oficio. No tenía ni idea. Lo mismo que cuando hice un MBA, no tenía ni idea de cosas, temas económicos y demás. Pero McKinsey estuviste en España ya. En McKinsey estuve en España. Tú eres de Madrid, que no lo hemos dicho antes, ¿no? Yo soy nacido en Asturias, en Avilés, sin familia asturiana. Mi padre es de Madrid, mi madre es navarra. O sea, soy de varios sitios y de ninguno pero puro. Es asturiano de accidente. De accidente y 6 primeros años de vida. Que eso, bueno, es importante y marca. Sí, o sea, si fuese solo nacer, eso da igual, sería un accidente. Si has estado 6 años en Avilés, que es donde vivía yo, pues algo marca. Y hombre, Asturias es tan bonito que siempre me da gusto cuando es un sitio especialmente bonito. Yo creo que España toda es una maravilla, pero Asturias puede que un poco más que la media, ¿no? Dentro del encanto que tiene muchos campos, ¿no? Con lo cual, claro, te sientes más asturiano. ¿Y McKinsey estuviste en España? En McKinsey estuve en España, con algunos proyectos fuera, tuve que viajar fuera, pero la oficina en España. Entonces ahí aprendí ahí muchas cosas, pues sobre todo en análisis de tipo, que luego me sirvió para la demografía, a encontrar sobre todo, ellos decían, hay que focalizarse en los puntos críticos, lo llaman issues en inglés. Es decir, tú estudias una empresa, ¿no? Y la mayoría de las cosas las suele hacer bien, pero hay algunas áreas donde tiene problemas potenciales u oportunidades potenciales, ¿no? Lo más bonito en consultoría es cuando cuando de verdad aportas valor a un cliente, porque muchas veces le dices lo obvio, bien empaquetado y tal, es cuando le descubres algo que no sabía o sabía poco y cuando es una oportunidad es qué tamaño tiene, qué dimensión tiene, en qué ámbito temporal, en qué ámbito espacial y sobre todo cómo la consigo aprovechar. Y cuando es un riesgo, pues al revés, ¿no? Lo mismo, pero ¿cómo lo evito? Eso es precisamente lo que me permitió luego en demografía dar un enfoque que no habían dado otros, porque yo vi que había un problema, me pareció descomunal, donde otros no veían más que números. Bueno, pues hay menos gente, hay menos no sé qué, hay menos nacimiento. Bueno, pues si el número no lo interpretas y sobre todo no ves que hay un peligro potencial de hundimiento de una sociedad, sino que lo ves como algo normal, que lo aceptas, pues no pones el grito en el cielo. Lo que yo hice precisamente esa formación rigurosa de ingeniero para analizar problemas y luego esa formación también en la consultora McKinsey y en otra con la que también trabajé, tú ves un problema, ves lo que sea, y una vez que más o menos lo entiendes, dices, ¿dónde están los temas, los puntos críticos de mejora o de riesgo, ¿no? Capacidad analítica. Sí, claro, pero eso lo vas aprendiendo de otros, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice un MBA, que lo aprendí antes en McKinsey, antes hice un MBA, un máster de dirección de empresas, me acuerdo del primer caso, ahí se estudian los casos, ¿no? Te cuentan el caso de una empresa, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, ¿y tú cómo lo ves esto? ¿Qué harías tú, no? Y había compañeros que tenían mucha más experiencia y yo no había visto nada. O sea, no me había enterado de nada. Le veía el caso y ves, pues tú lees una historia y te quedas ahí. Y gente que empieza a saber, mira, aquí hay una fuente de problemas potencial con no sé qué. Ahí dicen que los proveedores no les pagan a tiempo por no sé cuánto. Ahí dicen que tal, ¿no? Es decir, la gente que tiene más experiencia, lo que te decía, aprender de los demás. Y entonces, claro, ahí sales, vas afilando el cerebro para ver dónde están los puntos críticos que son los que mueven realmente las cosas. Insisto, la mayoría de las cosas, y en la vida la mayoría de las cosas no son críticas o problemáticas o no son oportunidades, ¿no? Yo creo que hay que focalizarse en eso, ¿no? Eso es lo que aprendí, digamos, gordo en sitios como McKinsey, trabajar bajo presión, una serie de cosas. Tampoco hay todo, es solo lo que reluce, pero aprendes, quedándote con lo positivo, aprendes ese tipo de cosas, ¿no? El cómo vas a veces ante un cliente y no llevas todo lo que necesitas, pero tiene que ser suficiente. El cómo tú mismo tampoco a veces, eso nos pasaba mucho a los ingenieros. Me acuerdo una vez que me dijeron, era muy típico,
oye, ¿qué opinas de tal? Dice, yo de esto no sé mucho, ¿no? Que eso que decimos mucho. Dice, eso nunca lo digas porque la gente va a pensar que efectivamente no sabes mucho. Porque muchas veces lo dices cuando sabes bastante sin ser un súper experto, ¿no? Y con un punto de humildad dices, yo de esto no sé mucho, pero, ¿no? Y hablas, ¿no? Si empiezas diciendo, yo de esto no sé mucho, a lo mejor te cogen la palabra, entienden que no sabes mucho, entonces ¿para qué sigues hablando de ese tema, ¿no? ¿Para qué me dices el pero y le hablas del tema, ¿no? Bueno, aprendí cosas, desde luego aprendí mucho, cosas buenas y malas. De las malas, de hecho, se aprende más, o de los problemas, de los fracasos se aprende. De los fracasos, sobre todo. Mucho más. De las cosas que te salen bien a la primera, te crees que sabes hacerla y casi nunca Otra cosa que suelo preguntar, yo tengo mi opinión, y a ver si es la misma que tienes tú. Hacer un MBA. Hacer un MBA, ahora muchos chicos lo hacen casi sin tener experiencia y sin haber trabajado. Y yo siempre les recomiendo, y de hecho lo he hecho con gente que ha trabajado conmigo, que eran gente con potencial, que esperasen un poco, porque además te lo paga la empresa, siempre tienes ayudas, por lo menos te dejan salir antes, todas estas cosas. Totalmente. Yo creo que el hacerlo recién acabado, creo que es... Totalmente de acuerdo. Diría que es deficiente, no malo, pero deficiente. Te sirve para tenerlo en el currículum, ¿verdad? Pero no lo aprovechas. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que es así. Y luego también yo, en mi caso, ¿no? Como era ingeniero y no era economista, gente que sí que tenía... Si tenías también mucha experiencia, tampoco te aportaba tanto. O sea, yo lo recomiendo hacer a los 5 años, por ejemplo, de experiencia profesional, por decir algo, que ya tienes un recorrido, pero o 5 o 10. A lo mejor cuando tienes 30 años, sí, pues te aporta algo, pero no tanto, ¿no? Y luego además el MBA te aporta relaciones según donde vayas, que de nuevo, si ya estás completamente consolidado en el mundo profesional, te aportan menos. Cuando no las tienes, yo con compañeros de MBA, pues acabamos montando una empresa, ¿no? Digamos a una empresa de consultoría, a sugerencia de alguno de mis compañeros que conocía a otro, ¿no? Pues claro, si no conoces, además, como decía alguien, además del know-how, es muy importante el know-who, conocer a quién, ¿no? ¿A quién? Yo decía de broma, yo soy muy... ya que hablamos de mí y me obligas a hablar de mí, a mí me gusta mucho pues decir bromillas y tal, y ya cuando van pasando los años acabas en el who knows, ¿no? ¿Quién sabe, no? Después de... Pero vamos, quiero decir que aparte de la broma es así, ¿no? Aprendes en el MBA, tienes que buscar el aprender cosas, aprender a ejercitar el cerebro en ejercicios prácticos de negocios y, si es posible, relaciones, ¿no? Si es posible, relaciones son muy importantes, ¿no? Muy interesante. Si quieres, hemos hablado de 4 facetas, creo que eran 4, sí, por lo menos. Si quieres, hablamos un poco al corporate finance. Bueno, si quieres un poco antes, entonces yo trabajo en consultoras como empleado y acabo teniendo eso. Algunos amigos me dicen, oye, ¿por qué no montamos una consultora? Porque al final los consultores, los abogados... ¿Con qué edad empezaste a emprender? Empecé a emprender el año, pues tenía 38 años, no era súper joven. Sí, pero dicen que los emprendedores empiezan a esa edad, ¿eh? Hay un poco de todo. 30 y tantos y 40 y tantos, la media. A ver, es mejor, no puede ser muy mayor, en general no es muy mayor, y hay gente que empieza desde pequeñitos y otros que empezamos un poco más tarde, porque no tenemos ni idea. Pero eso, el montar una empresa es muy instructivo, porque aprendes cuando tienes que pagar una nómina, o sea, te enseñas por 1000 conceptos, ¿no? Comes solamente, como dicen aquellos, comes solamente lo que cazas, ¿no? Y aprendes a valorar los recursos, aprendes también a gestionar gente, ¿no? El cómo, cuánto confías en la gente. Esa es la peor parte, lo de gestionar la gente, ¿verdad? Mira, me pasó una vez con un grupo de gente que tenía que decían, joder, es que confías poco en nosotros porque todo lo que hacemos nos lo cambias y tal y no sé qué. Y luego pasan como 1 año o 2, dices, oye, ahora ya delegas y tal. Digo, bueno, es que creo que habéis aprendido. Yo antes no estaba a lo mejor tan satisfecho con el trabajo que hacéis porque eres más junior. Has aprendido, y entonces a mí me gusta mucho más, a mí personalmente, a mí no me gusta nada mandar. A mí me gusta liderar cuando tiene sentido que yo lidere. Liderar es que otros te siguen porque tú les estás aportando, digamos, una guía, y a veces que es al revés, ¿no? Cuando me preguntan qué es el liderazgo o quién es bueno, pues, por ejemplo, en las parejas, por irnos fuera a los negocios. Si en las parejas manda alguien, malo. Lo que tiene que haber una pareja bien avenida, un matrimonio, es una alternancia de liderazgo según en qué tema. Y una disposición a negociar continua. Continua, absolutamente. Pero que sobre todo que hay temas en los cuales hay uno que sabe más, que lleva más la iniciativa, que tal. Es muy malo que sea... o sea, lo ideal es cuando el otro lo acepta de buen grado. Lo malo es cuando alguien quiere mandar y a veces, y si son los dos ya, catástrofe, ¿no? Pero volviendo a eso, la vida profesional, a mí nunca me ha gustado mandar. Me ha gustado liderar cuando podía liderar, y liderar es que no tengas que dar órdenes. Cuando tienes que dar órdenes es o que no te han entendido, o que a lo mejor no está tan bien tu pensamiento, porque el otro, si no lo acepta intelectualmente, a veces tiene razón subordinado, en que tú estás equivocado. O sea, cuando tienes que imponer por el artículo 33,
Entonces, cuando la gente te dice a veces, el mejor jefe que he tenido en mi vida, generalmente es un jefe que no manda. Es un jefe que le sigues, que dice cosas que tienen sentido y que cuando a veces no estás de acuerdo se lo razonas y te lo acepta, ¿no? Eso he intentado ser, no digo que lo haya hecho bien, pero ese es mi estilo, digamos, también como directivo, ¿no? Entonces, en la empresa aprendes. En Hispasat también estuve de director comercial y de servicios 1 año y medio. Aprendí también, fue un mundo, un operador de telecomunicaciones por satélite, donde aprendes muchas cosas. Y luego se me metió por el camino la demografía, que es lo que en los últimos años me ha dado más proyección, menos dinero, porque se gana muy poco dinero con esto, pero más proyección y sobre todo vocación, ¿no? Porque veía que había un problema, empecé a estudiar este tema por casualidad y en esa óptica, esas herramientas y ese rigor que había aprendido tanto como ingeniero como en las grandes consultoras donde había estado, ¿no? Y entonces llegué a la conclusión de que había un problema muy serio de sociedad y había un problema, primero por natalidad, no había todavía tantos inmigrantes cuando yo empecé a estudiarlo, ni había habido otros problemas en Europa. O sea, la demografía opera de forma acumulativa, ¿no? Si un año nacen pocos niños, da igual. El problema es que haya 45 años seguidos naciendo pocos niños, que es lo que pasa en España. Entonces, cuando tienes 45 años multiplicado por un déficit pequeñito, 45 veces algo ya no es pequeñito, es mucho, ¿no? En inmigración, por ejemplo, cuando me preguntan por la última regularización, hablando de temas de ahora, ¿no? Claro, ¿qué problema tiene la última regularización? Es que ya tenemos casi 10 millones más de inmigrantes, además de los regularizados. O sea, si tuviésemos 1 millón, pues pasamos de 1 millón a 2 millones. Y eso seguramente se acomoda bien. Cuando tenemos un problema más de vivienda, y por aquí cerca hay algún experto, uno de los máximos expertos en vivienda, ¿no? En España, sabe perfectamente que si se construyen menos casas de las que la gente que viene a vivir nueva, pues tenemos un problema, Houston. Claro, tenemos un problema de desfase de oferta y demanda. Entonces, con inmigración tenemos una serie de problemas que he intentado estudiarlos con rigor y sin xenofobia. O sea, yo no tengo ningún... O sea, yo no puedo criticar al senegalés o al marroquí que cobra ayudas públicas aquí por hacerlo. Porque yo, si fuese alguno de ellos, haría lo mismo. A quien critico es al que se las da cuando es una persona pues que no somos un centro de beneficencia mundial. No sé cómo decirte. O sea, yo creo en la caridad personal, es decir, al que cuando te sobra dinero, yo soy católico y creo que tengo obligación de ayudar al prójimo, y en dinero, cuando me sobra dinero, tengo obligación de ayudarla. Ahora, lo que no me parece bien es que nuestro gobierno nos saque dinero a todos y tenga en precario a la población española para, digamos, favorecer a masas de personas de otros países que, insisto, hacen muy bien en buscarse la vida. Pero claro, aquí no cabe todo el mundo, como parece que dicen nuestras autoridades, ¿no? ¿Cuál es el riesgo porque creo que ya hemos entrado a la parte de demografía, así que sí, nos vamos centrando. ¿Cuál es el riesgo que ves tú en que tengamos una alta población de personas extranjeras que al final las vamos a aceptar aquí como nacionales y que al final, bueno, yo creo que si son personas formadas pueden construir una base importante para muchas profesiones que los españoles no quieren ocupar, ¿no? Claro, de hecho está ocurriendo eso, ya no ves españoles trabajando en los restaurantes. Fíjate tú en todas las frases, en tu frase completa, ahora voy a ir viendo subaspectos, ¿no? Así, tal y como lo dices, ninguno, ¿no? Si no hubiese en muchas de las partes de la frase que has dicho problemas, no habría ninguno. El primero es que tenemos en España, no hemos bajado de 4 millones de parados reales desde 2008 y hemos llegado a tener 8 millones. Entonces, es decir, la inmigración tiene que venir cuando tú tengas algo parecido al pleno empleo de españoles y de inmigrantes, ¿no? Segundo punto, españoles no quieren trabajar en determinadas cosas. Perfecto, pero cobran subsidios. O sea, si usted no quiere trabajar, de camarero puede trabajar todo el mundo. Recogiendo cosas en el campo, todo el mundo que no tenga un problema de espalda puede trabajar. Hay muchísimos trabajos que ocupan inmigrantes que pueden ocupar españoles. ¿Pero tú crees que los españoles quieren trabajar ahí? No, lo que digo es que no quieren trabajar ahí, pero tienen, salvo que sean ricos, está claro. Salvo que sean ricos, cobran subsidios y tienen derecho a sanidad pública que pagamos los demás. Y si tienen hijos, tienen derecho a colegio. O sea, están viviendo de los demás. De nuevo, tampoco les culpo a ellos, son los políticos los que instituyen eso. O sea, parte de la inmigración que tenemos se debe a que hay españoles disuadidos de trabajar, porque además la inmigración masiva necesariamente baja el precio de la mano de obra, porque son personas además que vienen de países más pobres, están dispuestos a trabajar por menos. De nuevo, no critico a la persona, es todo efectos normales. Entonces, tenemos inmigrantes de más, primero, porque hay muchos en paro. Eso va a empezar. Tenemos los africanos, por ejemplo, tienen unas tasas de actividad que no llega al 60% de la población en edad laboral. Cuando el inmigrante normal, que el español que va a Alemania, los que estaban en edad laboral trabajan en el 90-95%, que es lo suyo, que no haya prácticamente paro entre inmigrantes, ¿no? O sea, tienes muchos inmigrantes en paro.
hablo de lo económico solamente, tienes muchos españoles en paro que no tendrían que estar y que se deben también a ese tipo de incentivos. Pero además de eso, tenemos el problema ahora de vivienda, ¿no? De vivienda. Aquí tuvimos una burbuja inmobiliaria donde se construyeron muchas más casas de las necesarias para muchos años. Ese stock se ha reabsorbido porque se han ido llenando y además ha habido una cosa demencial en vivienda adicional, que ha sido el favorecimiento de la inquiocupación, el que la gente pueda no pagar el alquiler. Eso ha retirado casas del mercado. Nos decía el otro día a ese amigo experto inmobiliario y a mí, una persona de la empresa municipal de la vivienda, que en Madrid calcula que hay 50.000 pisos que no se ponen en alquiler por miedo de los propietarios a la inquiocupación, que eso ha retirado. Entonces, si tienes ese problema eso hace que suban los precios. Y te vienen 600.000 al año más, pues vas a tener un problema. Eso no, insisto, no culpo a la persona, pero el hecho es insostenible. Pero sigo diciendo, temas de delincuencia. La mayoría de los inmigrantes no delinquen, por supuesto que no. Ahora, sus tasas de delincuencia son mucho más altas que las de los españoles y sobre todo los africanos y los americanos, los hispanoamericanos. Fenómenos como las bandas latinas, o sea, es un tipo de delincuencia. Tenía un amigo que es historiador, amante de la hispanidad, todo lo que quieras, dice, ahora, te voy a decir una cosa. Yo las bandas latinas, sí, latinas, no españolas, no hispanas. Esos no son españoles. O sea, los españoles no hacemos bandas. ¿Cuándo hemos hecho bandas de ese tipo con drogas y tal, los españoles de los últimos 30, 40 años? Y luego está el yihadismo. En el tema islámico hay un problema de yihadismo. Se está deteniendo continuamente yihadistas potenciales. No nos enteramos porque se pone sordina, aunque el Ministerio del Interior publica estadísticas para el que quiera acceder a ellas y se publican estadísticas. Hemos tenido atentados muy grandes atribuidos a inmigrantes islámicos. Es decir, y estamos viendo lo que pasa en Francia y lo que pasa en Bélgica. Hay una fractura social clarísima. O sea, el Islam es una religión que tiene muchísimos adeptos en la humanidad, pero que no convive bien con los cristianos, incluso con otras religiones. Es una religión que es muy asertiva de sus valores, es muy asertiva. De hecho, el cuento chino de que en el Andalus convivían perfectamente las tres religiones, bueno, convivían siendo los cristianos ciudadanos de segunda, los judíos de segunda, políticamente, y en impuestos pagaban más. Es lo que se llama la dhimma, los dhimmíes, ¿no? Entonces, la inmigración de culturas distintas que no se integran bien te crea fracturas sociales, te crea un mosaico multicultural que está fracasando en todas partes, ¿no? ¿Más riesgos tiene la inmigración? Bueno, esto no es culpa de ellos, como nada, insisto, yo no critico a la persona, sino al fenómeno. No, mucha claro. Gente que dice, bueno, no pasa nada si no tenemos hijos porque ya vendrán inmigrantes, ¿no? Cosa que es una mentalidad patética, porque es la mentalidad lo más señorito clasista que puede haber significa lo siguiente. Mira, ya nosotros no nos manchamos teniendo niños, que eso es muy cansado, muy pesado. Entonces va a haber unos pobrecitos en países más pobres, los van a tener por nosotros y nos lo van a mandar cuando sean mayores para que rellenen el hueco demográfico que hemos dejado los españoles por nuestra falta de reproduccción. Eso no puede salir bien estructuralmente. Te puede salir una temporadita. Es como una empresa que pierde dinero y acude a una ampliación de capital. Bueno, pues acude a una ampliación de capital un tiempo. Ya te quedas, ya los dueños no son de la familia, ya son de otros. A deuda, ¿no? Te puedes endeudar algo, pero eso tiene un recorrido. Entonces tú no puedes vivir de prestado en demografía de otros, ¿no? Continuamente. Pero entiendo, Alejandro, que lo que se tienen que dar son los dos fenómenos. Yo te doy totalmente la razón. El reemplazo de la natalidad que tenemos en los españoles es bajísimo, de los más bajos del mundo. Eso está claro. Eso habría que corregirlo. Pero está claro que eso yo creo que España, para el potencial que tiene y el nivel que tenemos como país, el PIB que tenemos y la proyección que podríamos tener, y ves además los otros países europeos, tendríamos que ser 60 y tantos millones. Sería lo ideal. Yo creo que solamente con españoles no íbamos a conseguir esa cifra, ¿no? Yo creo que tendríamos que tener un equilibrio entre inmigración y natalidad, ¿no? A ver, como diría el chiste vasco, ¿qué jugamos? ¿A renta per cápita o a renta total, no? Porque claro, si la riqueza es renta per cápita, la inmigración que estamos trayendo, una de las cosas que decías en la frase antes larga que has dicho, que digo, vamos a desbrozar, viene gente preparada. Es que la inmigración que viene es muy poco cualificada. Habría que cambiarlo radicalmente. Bueno, es que es la que hay posible. Es que la gente de países muy ricos, la gente muy desarrollada, no emigra. Es decir, es que de nuevo vuelve a ser patético el planteamiento de fiarnos inmigrantes que vienen además de países que también están mejorando. Es decir, vamos a emigrar. Ahí te voy a hacer... una enmienda a la totalidad. Una enmienda parcial. Son enmiendas parciales. Creo que hay gente muy bien preparada en muchos países. De hecho, tenemos mucha gente cubana que está muy bien preparada y que están ocupando puestos de tecnología. Y que además están dando muy buen resultado en las empresas, porque además son gente con ganas, que están bien formadas, pero que quieren medrar, porque evidentemente allí los pobrecillos en Cuba, yo creo que tenemos unas universidades muy buenas, algunas
Algunas hechas a la imagen de... Bueno, algunas incluso son universidades creadas por congregaciones españolas, como tú sabes, tanto en Colombia como en México. O sea que yo creo que sí que hay profesionales buenos que quieren venir aquí. Yo conozco bastantes que están trabajando. No todos son inmigrantes que no están formados. Pero de la misma forma... yo te entiendo lo que dices, pero creo que subsidiados o no, va a ser muy difícil que nosotros cubramos todos los puestos que necesitamos. Te lanzo varias cosas, ¿vale? Y que cubramos todos los puestos en donde los españoles no vamos a querer trabajar. Y luego te lanzo la última, y es la formación profesional, que creo que también tenemos un problema tremendo en España. Yo creo que ahora ya es que no estamos hablando ya de servir en los restaurantes, estamos hablando de mecánicos de coches, estamos hablando de ascensores. Bueno, no sé si viste el problema después de la Dana, es que los ascensores no los podían arreglar porque no teníamos gente cualificada para reparación de ascensores suficientes en España, ¿no? A ver, esa parte de inmigración, en la media, el problema que tienen las medias es que efectivamente si hubiese homogeneidad en torno a la media sería completamente representativa de un colectivo, ¿no? Si aquí viene Amancio Ortega a este estudio y sumamos el patrimonio de todos, resulta que el patrimonio medio de este estudio es que somos riquísimos, ¿no? Los que estamos aquí, todos los que estemos aquí, somos riquísimos. Entonces, efectivamente, cuando te digo que no son cualificados, es en media, ¿no? Entonces, la inmigración cubana es muy buena, la venezolana ha sido muy buena, pero son solo una subparte de la inmigración. Yo os he publicado pues, en datos de la EPA, ¿no? El nivel formativo por origen de las personas, y tienen los africanos mucho menos que la española, y los americanos, que son cubanos y venezolanos, pero también ecuatorianos, bolivianos, paraguayos. Paraguayas son más, además hay más mujeres, la inmigración hispana es más de mujeres que de hombres, pues te sale un nivel promedio bastante más bajo, ¿no? Eso en cuanto a ese tipo de gente. Respecto a lo de los españoles que no quieren trabajar, vuelvo a lo de antes. Vamos a ver, primero, los españoles, una cosa que necesitamos hacer sí o sí por nuestro sistema de pensiones y por el alargamiento de la esperanza de vida es retrasar la edad de jubilación. O sea, los españoles, ¿por qué otro tema caliente? ¿Por qué se quieren jubilar? ¿Por qué se jubilan si pueden religiosamente a la que les toca? Porque el sistema de pensiones español está tan pasado de vuelta. El sistema de pensiones español, como otros, se hizo cuando había una pirámide de población muy piramidal. Como había poquitos jubilados, tú podías, quitándole no mucho a los trabajadores en activo en forma de cotizaciones o impuestos, pagar unas pensiones muy generosas, ¿no? Vamos a suponer, si tienes 10 personas trabajando por cada jubilado, tú a cada persona trabajando le quitas por ejemplo, un 3%, no, un 8% de su sueldo, y puedes tener que la pensión de jubilación sea el 80% del salario medio, ¿no? Que es una pensión estupenda. Bueno, pues eso está pasando ahora, pero tenemos 2 trabajadores en activo por cada jubilado. O sea, ahora mismo tenemos, la gente cobra el 80% de media del último sueldo, que además suele ser el sueldo más alto de tu vida. Con lo cual dice, oye, por un 20%, que además después de impuestos sea solo un 19 o 18% más, voy a trabajar. La gente que suele estar además un poco cansada de su jefe, ya no tiene tanta vitalidad. Y claro, si se retrasase la edad de jubilación, como hay que hacer, por ejemplo, haría falta menos mano de obra también de ahí fuera. Es decir, que si vas sumando todo, en España ahora mismo, por ejemplo, el sector público lo tenemos inflado. El sector público, esos son los análisis que aprendí, por ejemplo, a hacer rápidos en un McKinsey, ¿no? El sector público, dices, vamos a ver, yo me cojo la primera EPA que se hizo en España, que fue la del tercer trimestre de 1976, poco después de morir Franco, y me cojo la proporción que había entonces entre trabajadores del sector público y del sector privado. Dice, si se hubiese mantenido esa proporción, ¿qué pasa ahora? Pues que sobran 1,4 millones de empleados públicos. ¿Sobran tantos? Pues no lo sé si son 1,4 millones o son 800.000 o son 2 millones, pero que sobran muchísimos, con mucha mejor eficiencia en el sistema, digamos, autonomías, no autonomías, meritocracia en cuanto a previsión de puestos públicos, puestos clientelares, enchufados, etcétera. Y sobran muchísimos. Esos tampoco serían menos inmigrantes que necesitaríamos. O sea, una España bien gestionada necesitaría menos inmigrantes. Pero es que además, de los que hay, ahora mismo tenemos 10 millones y pico de inmigrantes, ¿vale? Solamente 5 millones están trabajando. Entonces, claro, dice, oiga, usted así, con los españoles que iban a Alemania, insisto, es que español que iba a Alemania, español que trabajaba. Por cierto, español que no delinquía. No sé si sabéis que en un momento dado el Instituto Español de Migración dijo, oye, nosotros tenemos que atender a los compatriotas en el extranjero, incluido a los delincuentes. Puede haber españoles delincuentes. Entonces, mandaron una comisión rogatoria a Alemania, le pidieron que españoles había en las cárceles en Alemania. No había ni uno. Absolutamente ni uno. Uno se va a las prisiones ahora españolas. Bueno, yo creo que además la inmigración que se hizo a Alemania estaba muy bien gestionada por parte de Alemania.
Claro. Fue gente cualificada. La mayoría de la gente tenía formación en profesiones mecánicos. A ver, si esto es muy fácil de entender, los que estamos en el mundo empresarial. El mundo empresarial de repente llegas a la oficina un día y se te han metido ahí gente que ni has llamado ni has dicho nada y entonces les haces una entrevista a ver con quién te quedas y quién no. No. Las empresas buscan gente activamente porque la necesitan. La empresa es la primera que tal, y luego tienes otras personas, es la oferta y demanda, ¿no? Hay oferta de mano de obra y demanda de mano de obra. ¿Cuál es el modelo de inmigración que tenemos en España y Europa, en muchos sitios, en Occidente, desde hace décadas y décadas, ¿no? Que viene quien le da la gana como puede y luego ya veremos cómo se coloca. Eso no puede salir bien. O sea, no puede salir bien en lo económico. No puede salir bien porque además otro inconveniente del modelo actual es que va contra el Estado de Derecho. Vamos a ver, ¿cuáles son los fundamentos de la civilización? Si te dan 5 temas, 5 aspectos, ¿qué es la civilización? Si te dicen 10 cosas, 5, pues si te dicen unas poquitas, siempre una de ellas será el Estado de Derecho. El que haya unas normas claras, entre comillas, justas y orientadas más o menos al bien común y que se cumplan, a ser posible, a rajatabla. Y cuando no se cumplan, se castigue tal. O sea, aquí hemos tenido millones y millones y millones. O sea, la inmigración que tenemos en España, seguramente la gran mayoría es o gente que ha entrado ilegalmente o gente que es familiar de gente que ha venido ilegalmente. En Europa se calcula, en España no tengo datos, pero en Europa se calcula que de cada 2 inmigrantes como tales viene un familiar. O sea, 1/3 de la inmigración que tenemos es familiares. Pero todos han venido ilegalmente. Vamos, todos no, perdón, es una burrada, pero hay una cantidad enorme que ha venido ilegalmente. Eso realmente destroza el modelo de sociedad que tenemos. Alejandro, si te parece hacernos una pequeña pausa. Me parece muy bien. Y seguimos. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Alejandro, me comentabas que habíamos tocado muy, muy de pasada el tema de tu influencia, ¿no? De tu vocación, personas que te han influido, ¿no? En tu vida. Coméntanos. A ver, la familia, desde luego, mi padre, hablé de mi tío Ricardo el pintor, me parecía un ejemplo, ¿no? Una persona que tenía mucho talento para pintar, pero además de eso trabajaba de 8 a 12 horas al día. Yo calculé que él debía hacer entre 10.000 y 20.000 cuadros o dibujos en su vida. Entonces, claro, cuando tienes talento para algo y además te lo cultivas, es decir, claro, tu inteligencia la vas afinando y mejorando y mejorando. O sea que eso es un consejo que da la gente, ¿no? Uh-huh. Si algo de verdad haces bien, y tiene, pues, te da satisfacciones personales y a ser posible económicas, pues focalízate en eso. Sé muy, muy bueno en eso. Eso es una enseñanza, ¿no? Profesores, creo que todos hemos tenido profesores, los típicos que te orientan, los que te dicen que puedes llegar más lejos. Uh-huh. O sea, hay gente que te da, se llama efecto Pigmalión, ¿no? Según tú cómo hagas a las personas, las puedes hundir, diciendo tú no vas a llegar a ningún lado, o al revés, ¿no? Esos profesores que te dicen puedes llegar más lejos. Atacando a la autoestima puedes cargarte a alguien. Exactamente, y funciona, dicen que funciona, ¿no? Y luego también, por ejemplo, una cosa que para mí fue muy importante fue conocer al presidente. La primera vez que conocí a una persona realmente importante en sociedad, que era el presidente de unas empresas enormes españolas, no voy a dar datos porque me parecía buen tipo, pero me pareció muy mediocre. Digo, oye, si ha llegado presidente de esta compañía, también puedo llegar yo, o tengo capacidad, porque yo piensas que vives una meritocracia, que luego vas navegando un poco más y no es tanto, y que por tanto la gente que está en el top de una sociedad, pues como eran por ejemplo los ministros cuando yo era pequeño, en la época de Franco, del principio de la democracia, es que los ministros antes eran personas impresionantes de currículum. Ahora hemos conocido cada mediocridad de tercera división intelectual y moral de cuarta o quinta, que ya no tiene, ya no da envidia no ser ministro, porque oye, ya ministro puede ser cualquiera, ¿no? Pero antes eran personas que yo, honestamente, de pequeño piensas que están en un nivel superior a ti y cuando ves los togas y de son como... Eso influye en positivo, ¿no? Luego sobre todo gente que ha tenido mucho éxito en algún campo, ¿no? Me ha estimulado, ¿no? Decir, oye, se puede, porque no está al alcance de... Esos son las personas que me han influido,
moralmente gente buena, o sea, gente buena y en temas religiosos algunas personas en las que ves de verdaderamente la fe, ¿no? Es fácil perder la fe con determinados curas y obispos, ¿no? Que dices, esto yo no veo aquí la santidad por ningún lado. Sin embargo, ves algunas personas que sí lo tienen. Una persona de la que tengo la suerte de conocer y que es absolutamente espectacular es José Antonio Ortega Lara. Es una persona que ha tenido las dificultades que ha tenido, que es una persona muy inteligente, pero sobre todo es una persona que ha sabido superar el trauma que tuvo. El trauma, grandísimo. Ha perdonado a sus secuestradores, lo cual hay que tener un valor humano. Y es una persona que tiene, pues que irradia luminosidad, ¿no? Sí, yo la verdad es que me pregunto viéndole, porque además creo que le vi hace poco en la televisión, y está completamente recuperado. Completamente y dices, recuperado. ¿cómo es posible recuperarse de una cosa como esa? Es un ejemplo. Y luego gente que me ha dicho, por ejemplo, una persona que ha sido muy cariñosa conmigo, siempre ha sido Jaime Mayor Oreja, desde que nos conocimos. Él me decía, y otra persona más decía, dice, cuando algo sea incómodo para ti, pero sea lo que debes hacer, hazlo incómodo, aunque te cueste. O sea, opta por lo incómodo. Y alguna vez que me he visto encrucijadas de ese tipo, no siempre he seguido su consejo, pero he intentado seguirlo porque me parece muy bueno. Es decir, a veces tienes tus convicciones, tienes una serie de cosas que puedes perder a corto, pero no debes dejar, digamos, creo que tienes que hacer eso. Eso es lo que hay que hacer, el apostar en lo que tú crees que sea razonable y tal, pero y cuando vas contra corriente, cuando vas a favor de la corriente es muy fácil, ¿no? Porque la gente te aplaude, no tienes luego haces lo que te gusta. Claro, pero hay veces que tienes que ir contra corriente, ¿no? Ese tipo de personas son a las que tengo mucho agradecimiento, ¿no? Y luego aprendes también, aprendes de tus hermanos, de tus hijos, de las parejas las cuales... ¿Tú nos has dicho cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos. Y bueno, pues... ¿Alguno te ha salido ingeniero? Alguno va así. La mayor está terminando biotecnología, que ella dice que no es una ingeniería, pero es algo muy parecido a una ingeniería. Está justo ahora graduándose. Y el pequeño también va por esos derroteros, con lo cual son gente pues que buena cabeza de ciencias, de matemáticas, le gusta, o sea que en ese sentido, pero vamos, yo creo que cualquier campo del saber que tú hagas bien, cualquier campo humano, a mí por lo menos me gusta casi, un problema que tengo a veces es que el que mucho abarca poco aprieta. Me gustan muchas cosas, me encanta la historia, o sea, soy de ciencias, pero me encantan las humanidades, la filosofía, y entonces es muy difícil. Y lo importante que es la historia para saber para saber qué es lo que nos va a pasar, porque siempre repetimos otra vez. Lo importante es la historia. Los seres humanos a repetir la historia. Hay una frase que me gusta mucho, dice que la historia no se repite, pero rima. Rima quiere decir que suena parecido, porque ese es el debate eterno, uno de los debates más eternos de la humanidad, que lo iniciaron Heráclito y Parménides, ¿no? Uno que decía que todo permanece y otro que todo cambia, ¿no? Y en las cosas realmente cambian y permanecen. Es difícil saber a veces. Es como los seres humanos, que somos todos iguales y distintos, ¿no? Todos tenemos muchas cosas en común, pero con distintas ponderaciones, ¿no? Todos necesitamos comer, que nos aprecien otros, tener sexo, etcétera. Es una serie de cosas, ¿no? Depende de las edades, ¿no? Pero no todos ponderan lo mismo, ¿no? Hay gente que está orientada solamente el dinero, el ego, ¿no? El ego es una cosa que es muy complicada. El ego es un buen motor siempre que no se desboque. O sea, somos humanos y tenemos ego. El problema es que ves a algunos que dicen, oye, hay que hay ego y que hay más, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y los que estamos aquí, tú que sales en medios, los que salimos en medios, hay que tener mucho cuidado porque además hoy día hay tal eco, hay tal cantidad de gente que te aplaude, que tal, es muy difícil muchas veces que no se nos suba a la cabeza, ¿no? Y a mí cada vez que se me ha subido algo a la cabeza, indefectiblemente, poco después he tenido un problema. Bueno, estás tocando otra de las cosas que yo siempre digo. Una persona que se precie y sobre todo ya con la edad tiene que aprender a ser humilde. Y qué difícil es eso, ¿eh? Es muy difícil, ¿no? Humildad y tolerancia. A los que como tú y como yo somos perfectos es muy difícil ser humildes, ¿no? No, es así, yo lo veo así. Tampoco te tienes que pasar de humilde, pero es así. Ser generoso, dar, a mí me gusta, yo digo que me gusta más dar que recibir. Te necesitas recibir y te gusta recibir, pero dar... y más, fíjate, en los campos, por ejemplo, en el campo de información en el que yo me he movido, ¿no? Tienes la suerte muchas veces que la información tiene prácticamente coste cero regalarla. Así como en el campo físico clásico, un producto que tú regalas, pues tiene un coste físico. Pero evidentemente en el conocimiento hay muchas cosas que se pueden regalar y que no tienen coste, no tienen prácticamente coste, con lo cual es más fácil hacer caridad con conocimientos, con ojo. Y de hecho es mejor, lo que siempre se dice es mucho mejor enseñar a pescar que dar un pescado, ¿no? De hecho, cuando nos dicen que tenemos que ayudar más al tercer mundo o países emergentes, como se les llama más ahora, pero vamos a ver, si les hemos regalado
know-how por todas partes, o sea, están muchísimo mejor que antes, y cosas que se inventaron aquí, pero que puedes regalar el conocimiento, como de hecho pasa. Y en el propio Occidente, Estados Unidos, yo creo que nos ha regalado muchísimo conocimiento a todos los demás, de facto, que gracias a ese conocimiento estamos mejor, ¿no? Ten cuidado que no lo quiere cobrar Trump. Ahora, a ver, yo creo que efectivamente, ahora está diciendo, oye, el balance a lo mejor nos hemos pasado, pero yo creo que yo siento agradecimiento a Estados Unidos. A ver, yo siento agradecimiento a todos nuestros antepasados, bueno, a nuestros antepasados de casi todos los países occidentales, porque creo que han aportado, o sea, esta gran civilización que hemos construido y que ahora se ha mundializado también con aportaciones japonesas, chinas, etcétera. Yo creo que de bien nacidos es ser agradecidos, y realmente vivimos en una sociedad donde hay problemas, pero tenemos la mayor esperanza de vida del mundo, de la historia, ¿no? Y en Madrid la mayor del mundo. Joder, hay que estar agradecidos a los que han permitido eso, ¿no? Yo tengo 65 años, a punto de cumplir 66. En otros tiempos sería un viejo. Aquí los que estamos, ninguno, seguramente en otras épocas seríamos unos viejos, y no lo somos. Hombre, ya no estamos jovencísimos y tenemos unas perspectivas de y vivir. Seguiremos engrosando la pirámide por arriba. Por supuesto, por nosotros que no quede. Muy bien. Si te parece, bueno, has comentado Estados Unidos, voy a volver a la demografía y a preguntarte cuáles son, hemos hablado antes de los problemas, ¿no? Pero quizá podemos dedicar un poquito de tiempo a cuáles son tus recetas. Porque, por ejemplo, te has nombrado Estados Unidos. Para mí, Estados Unidos, con su modelo sajón de organización, fueron unos magos gestionando toda la inmigración. Se convirtió en un país extraordinario a través de muchísimas culturas, muchísima gente, diferentes idiomas, y Estados Unidos lo hizo muy bien. ¿Sabes por qué? Porque necesitaba gente, entre otras cosas. A ver, no había estado de bienestar. Uh-huh. O sea, un problema que tiene la inmigración moderna es el estado de bienestar. Eso lo decía Milton Friedman, el economista americano. Sí, sí. Dice, tú ibas a tu puro riesgo a Estados Unidos. Fíjate si era una operación de riesgo. Tienes que cruzar el Atlántico. O sea, no es que vayas al lado, ¿no? O sea, no es que cojas un vuelo como ahora que te puedes volver al día siguiente si no te adaptas. No, te lo tienes que pensar muy bien y no te regalaban nada. Entonces tú solamente podías sobrevivir a base de crear valor para otros que te pagasen una parte, ¿no? Con lo cual no tenías... El estado de inmigración de bienestar atrae y retiene mucha más inmigración de la necesaria. Ese es el problema también que tenemos ahora. El estado de bienestar expandido a todos. Y luego, es verdad que eran culturas distintas, pero casi todos eran europeos / cristianos. Casi todos. Con lo cual había un sustrato que no tienes con las inmigraciones, por ejemplo, africanas y asiáticas ahora mismo en Europa, ¿no? El sustrato cultural es bastante distinto, y más si son musulmanes, ¿no? Pero bueno, me decías las recetas para la natalidad. A ver, yo creo que esto es un poco tautológico, ¿no? La tautología son verdades como autoevidentes. Si la gente no quiere volver a tener niños porque piense que es lo mejor para ella, o sea, ¿por qué se han tenido niños siempre? Pues la gente pensaba que era lo mejor para ellos. Oye, los niños lo que cuesta criarlo no te lo regalan. Para la mujer al embarazo con riesgo de muerte, porque el riesgo de muerte para la mujer antes era muy alto, que ahora es prácticamente nulo, afortunadamente. Antes una mujer a lo mejor de cada 10 o cada 15 acababa sus días en este mundo después del último parto. Es decir, ahora es casi como el chiste, casi una o ninguna, ¿no? Es decir, afortunadamente, ¿no? Y sin embargo ahora no tenemos niños, ¿no? Entonces, la gente tiene que recuperar las ganas de volver a tener niños. ¿Y eso por qué? ¿Cómo se consigue? Pues, o sea, hay que contarlo en la televisión. En las series de cine ahora mismo que salen, todas las familias que salen son familias rotas, fracasadas, los niños son una pesadez o no hay niños, en vez de salir familias exitosas. En los colegios. Antes éramos una sociedad, casi todo el mundo eran cristianos en nuestra sociedad, y dentro del cristianismo, dentro del acervo de valores cristianos está la familia, la procreación, el matrimonio abierto a la procreación para toda la vida, ¿no? Ahora mismo eso no es así en la gran mayoría, ¿no? Entonces, o tenemos una ética civil equivalente a esa que se cuenta a los niños en el colegio, o no recuperaremos natalidad, pero creo que es perfectamente lógico, porque para la mayoría de la gente una vida con una familia estable, casarse para toda la vida, tener niños, es un modelo mucho mejor para las personas y para la sociedad que el modelo que tenemos ahora, en el cual mucha gente se queda sin niños, hay muchísimo divorcio, mucha gente no se casa nunca. Entonces eso al final está generando una sociedad llena de personas que viven solas. Hemos pasado de 660.000 personas viviendo solas en España en 1970, 660.000 a 5,6 millones ahora. La población ha crecido, pero la población ha crecido solo un 50%. El número de personas que viven solas se ha multiplicado por 8 o por 9, ¿no? Entonces, eso es un desastre y va a más, ¿no? A la gente hay que contarle que es mucho mejor a los niños, a los jóvenes, que es mucho mejor que de mayores, cuando no sean demasiado mayores, porque ese es otro problema, empezamos demasiado tarde. Hay una parte de natalidad perdida que es la más triste, que es
porque la gente quiere tener niños cuando ya es demasiado mayor. O sea, ha tardado en pensárselo, ha tardado en casarse, ha tardado en decidirse, y cuando se decide, entonces no puede. Cuando quiere, cuando puede, no quiere, y cuando quiere, no puede. Y luego hay que recuperar estabilidad familiar. O sea, la sociedad tiene que entender que es mucho mejor casarse y no divorciarse, que ahora mismo la mitad de la gente ya no se casa, y de los que se casan, la mitad de los matrimonios se acaban en divorcio. Eso es un drama para los niños implicados, es un drama para la natalidad, para la tasa de natalidad, es un drama económico, porque el divorcio es empobrecedor. Esto que hablamos antes de la soledad, hablo de estadísticas. Uh-huh. Otra cosa es, luego hay casuísticas, pero digo, el divorcio masivo. Una cosa es que fracasen el 5% de los matrimonios, otra cosa es que fracasen el 5%. ¿Tú no crees que esto está ligado también a una crisis de valores generalizada? Totalmente. Pero esto es un tema de... Todo. Un tema de valores. O sea, al final la gente lo que quiere es cada vez vivir mejor y vivir el momento. Claro. ¿Y dónde se forman los valores? Matrimonio es... Para que salga bien tienes que tener un proyecto de vida en común. Si no tienes un proyecto de vida en común, las dificultades al final van a terminar acabando con él. Yo creo que también has comentado antes el tema de los hijos, ¿no? Yo creo que hay otro problema. Yo creo que la gente ahora mismo, como tú dices, el estado de bienestar hace mucho. Queremos tener hijos súper protegidos y súper cuidados. Para tener 3 hijos tienes que empezar a plantearte lo de antes, que uno herede las cosas del otro. Pero esto no lo queremos. Los padres hoy en día quieren tener a los niños súper protegidos y súper cuidados. Y cada uno en una habitación. Y cada uno en una habitación. Yo tengo unos primos, mis primos de Barcelona, donde me decía un sociólogo, dice, no, es que no hay niños porque ahora las casas son muy pequeñas, ¿no? Entonces ellos, mi familia en Barcelona, un hermano de mi madre, un tío mío, clase media alta, pero no tampoco súper alta. ¿Y dónde vivís? Pues sí, en una calle buena y tal, pero tenían 7 hijos, los 4 chicos dormían en una habitación con 2 literas de 2 y las 3 chicas en una litera de 3 camas. En 2 habitaciones metía 7. Y te aseguro que no tiene ningún mal recuerdo de infancia. Esas pequeñas tribus familiares, tienen un recuerdo fantástico, salvo que haya habido algún problema que no lo tuvieron, digamos, fuerte con algún hermano o tal. Es decir, pues es una experiencia muy buena. Ahora para tener 7 hijos hace falta 7 habitaciones. Para la de los padres, ya te vas a una habitación, en una casa de 8, que necesitará 4 de baño, por lo menos. Es decir, claro, efectivamente. O si lo quieres mantener muy bien, es súper millonario. Exacto. Mucha gente, había una frase que leí, dije uno en una charla que estaba dando, dice, la gente tiene que entender que el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo, cuando tienes un solo hijo, es un hermanito. Dice, no es un máster en Harvard, es un hermanito. Si además le puedes dar un máster en Harvard, perfecto. Pero para su vida es mucho más valioso tener 1 o 2 hermanos. Yo te voy a dar la razón en que creo, siempre lo he dicho, que las familias empiezan en 3. Porque es el que rompe. Normalmente con 2 siempre hay asociaciones y se juega a los roles. El tercero siempre es el que rompe. Bueno, a partir de 3 puedes tener lo que quieras. Sí. Pero una familia... Yo creo que educativamente es lo mejor. Por ejemplo, los chinos, yo creo que se han equivocado en la política de juvenil. Pero yo creo que el tema de ayudas también, yo creo que habría ayudas a la mujer, yo creo que es un tema que se puede mejorar mucho. Fíjate, en Francia han conseguido, yo tengo muchos amigos en Francia que están yendo a por 3 ahora. ¿Cómo lo han conseguido? Yo creo que es a base de que las mujeres se pueden jubilar antes, tienen más ayudas. Yo le llamo compensaciones e incentivos, porque ayudas parece siempre que eres débil y eres vulnerable, y eso es una parte de la población, pero como el que tiene hijos está aportando un mérito a la sociedad con un coste, pero bueno, llamémoslo X, efectivamente. Esto es fácil de entender. El que tiene hijos está aportando un bien a la sociedad, que le cuesta dinero, pues tendría que pagar mucho menos impuestos. O sea, tienes que haber una deflactación fuerte del código fiscal. También yo he hablado a veces de más pensión, porque tú puedes ahorrar menos para la vejez. El que ha tenido N hijos ha podido ahorrar mucho menos que el que ha tenido N medios y mucho menos que el que ha tenido 0 hijos. Y si todo el mundo tuviese 0 hijos, ni habría ni pensiones ni nada, ¿no? Entonces, efectivamente, el Estado en lo económico tiene que hacer eso. Otra cosa que hay que hacer que es importante es, hay una minoría de mujeres, pero que tienen más hijos, que son mujeres clásicas, de las que no trabajan fuera del hogar y quieren tener más niños y criarlos, y eso hay que respetarlo, y no se está haciendo ni en valores, porque se le llama conejas a los que tienen muchos hijos, ni en códigos fiscales. Al hombre, vamos a ver, el hombre y el padre ha pasado de tener un prestigio social desde siempre, el paterfamilias, a ser el heteropatriarca, ¿no? A saber qué es eso, pero que se supone que es un opresor, ¿no? Bueno, pues el ninguneo de la figura del padre, e incluso el vilipendio de la figura del padre, con ese feminismo radical que hay ahora. Yo digo que soy feminista de la primera ola. Igualdad de derechos legales,
ontológica, en todo lo que quieras, hombre-mujer, que en gran parte está en el cristianismo, porque hay una igualdad ontológica, pero ante la ley, perfecto. Ahora, a partir de ahí, los feminismos siguientes son antihombre, antinatalidad, antifamilia. Y han tenido mucho peso. Tienen tanto peso que están en leyes, en determinadas leyes, están en valores, hay un acoso. O sea, que una alcaldesa de Madrid se atreva a decir que el hombre tiene un gen, un ADN violento. O sea, ahora que se han inventado el rollo de los delitos de odio, yo no sé qué es delito de odio, si eso no es delito de odio, pero además de eso es una salvajada. O sea, porque los hijos se tienen casi todos en pareja. Por mucho que digan que son las mujeres las que deciden, en esto no. En esto lo decían los dos, como es lógico. Mesa mayor, las mujeres saben que si tienen apoyo, no va a tener un padre ahí, pues eso es una carga mucho mayor. Hay alguna pequeña minoría que no, pero la inmensa mayoría de los hijos se tienen pareja y es tan frecuente que sea el hombre como la mujer el que diga que no quiere tener un siguiente hijo. Eso hay encuestas. Yo he hecho una encuesta informal a todo el mundo que se deja, se lo pregunto, ¿por qué no habéis tenido un siguiente hijo? Y es tantas veces el padre como la madre. Pero eso es una encuesta de bolsillo, que no es representativa, aunque ya voy teniendo datos. Pero es que las encuestas que se han hecho serias, es el hombre, la fecundidad deseada por el hombre es igual o un poco menor que la mujer. Por tanto, si usted quiere tener hijos, no haga solamente, que se está haciendo también, como tú mismo decías, ayudas solo a la mujer. Ha habido campañas, incluso en países como Hungría, había campañas que eran solamente, algunas ayudas eran solo a la mujer. Dice, si usted tiene 4 hijos, ya no paga IRPF, la mujer. ¿Y el padre? 0. Porque una cosa es que a la mujer haya que darla más, que creo que hay que darle más, porque tiene más desgaste y más coste de oportunidad que el hombre, eso es verdad. Pero hombre, el hombre también tiene... Dicen, es que las mujeres, el salario ya, la brecha salarial maternal, ¿no? Ya ganan menos dinero si tienen hijos. Bueno, los hombres a lo mejor no nos penalizan en salario, pero ¿y de la renta que me queda después de gastar en hijos? Dice, a lo mejor sigo cobrando lo mismo, pero... Alejandro, se nos ha pasado el tiempo volando. En un suspiro, como se suele decir. Vas a tener que venir tener que venir otro día. Pues si quieres concluir, nos queda medio minuto. Bueno, gracias. Es la conclusión, ¿no? Gracias a ti y a los... si esto tiene algún interés para alguien, pues me quedaré también agradecido a quien tenga interés. Y si alguien de la crítica se aprende más, alguien quiere criticar algo en redes sociales... Seguro que... Crítica bien hecha. La crítica insultante, absurda, esa es descalifica al que la hace. O sea, cuando a mí me critican por cosas que son puro insulto, este es un racista o no sé qué, cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo en mi admiración, usted es estúpido o no tiene mejores argumentos. Si usted me pilla un fallo en no sé qué, yo he aprendido fallos o sea, yo no me voy a aferrar a un dato que esté mal, ¿eh? Yo me precio que casi siempre tengo ese estilo de mis datos. Con datos. Pero sobre todo cuando alguien me han pillado un fallo. ¿Sabes lo curioso? Muchas veces me lo he pillado yo mismo antes de que me lo pillasen otros repasando. Pero yo, otra cosa, ya que estamos hablando de mí, yo hago cosas y luego las repaso, ¿no? Y repasar lo aconsejo también a todo el mundo. A mis hijos, cuando terminen un examen, si les sobran 10 minutos, no te levantes y te vayas. Quédate repasando porque en el repaso... Seguro que has hecho algo mal. Sí. Muy bien. Venga, gracias. Alejandro, muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.